El 10 de febrero de 1519, Hernán Cortés abandonó con sus 11 navíos La Habana, con rumbo a Cozumel. La nave capitana llevaba una bandera con unos fuegos blancos y azules y una cruz bermeja en el centro con las siguientes palabras que el latino Cortés debió redactar: Amici sequo amor crucem, et si nos fidem habemus, verei noc signo vincemus. Hermanos y compañeros, traduce Bernal, sigamos la señal de la Santa Cruz con fe verdadera, que con ella venceremos. En Cozumel, pocos días después, Cortés hizo el primer alarde de su fuerza. 508 soldados, sin contar la marinería, 16 caballos y yeguas, 32 ballesteros y 13 escopeteros. Pero al abandonar la despoblada ciudad, Cortés testimoniaba la hostilidad del nuevo país. Sin embargo, allí pudo comprobar las noticias de la existencia de cristianos y pudo igualmente enviar mensajeros a la costa con cartas para aquellos desconocidos castilan, de que hablaban los indígenas. Cortés fijó un término prudente para esperar, pero agotado el tiempo, volvió a embarcar rumbo a Tabasco. Un hecho que los cronistas no dejan de interpretar como una aventura divina. Hizo volver a la isla a aquella expedición. El navío en que se llevaban los bastimentos hacía agua y había que repararlo. Fue durante esos días de reparación cuando apareció una canoa que venía de la costa con indígenas remeros. Andrés de Tapia cercó a la embarcación y de ella se desprendió un hombre, vestido y tocado a la usanza indígena, que hablándoles en castellano dijo: «Señores, sois cristianos», y cuyos vasallos, llorando y dando gracias a Dios, recibió aquel hombre la respuesta. Hacía 8 años vivía entre las tribus mayas. Era originario de Écija y se llamaba Jerónimo de Aguilar. Él y un Gonzalo Guerrero eran los únicos supervivientes de una embarcación de náufragos que, habiendo salido de Darién rumbo a Jamaica, fueron arrojados a la costa caribe de Yucatán, en donde fueron sacrificados, salvándose solo Aguilar y Guerrero. Pero este último, por estar casado con indígena, ungido y honrado como cacique, no había querido reintegrarse a los españoles. Quizá también rehusaba volver con los suyos por la culpa que como capitán de los indígenas había tenido en la derrota de Hernández de Córdoba allá en Champotón. Aguilar dominaba a la perfección la lengua maya. Cortés se había hecho de un precioso eslabón para el dominio de aquel extraño país. Más que la pólvora, el hierro y los caballos, habría de utilizar su inteligencia en la campaña de Anáhuac. Y esto solo fue posible al dominar el idioma del país y con ello hacerse del conocimiento de su constitución política, disensiones, organización social y mitos. El segundo eslabón, el dominio de la lengua náhuatl, lo habría de alcanzar en Tabasco. Remontando el río Grijalva, en las cercanías de la hoy Villahermosa, la expedición tuvo su primer encuentro. El lugar, en recuerdo del señalado triunfo, fue llamado Santa María de la Victoria. Aquella tribu maya, que otrora recibiera tan cordialmente a Grijalva, se apresuró a dar batalla a los españoles. Cortés hubo de emplear todas sus armas en los diversos encuentros, hasta aplastar la resistencia de los de Tabasco. Un cronista habla de la milagrosa ayuda del señor Santiago, pero los ojos de un pecador, como asimismo se llama Bernal, solo vieron a Francisco de Morla en un caballo castaño. Vencida la resistencia, los caciques acabaron por presentarse con los usuales presentes de maíz, pavos, pescados, mantas y esclavos. No sin que Cortés realizara su primera y mañosa exhibición cuando los indígenas caciques le incensaban y ofrendaban. Puso fuego a una lombarda que disparó con gran ruido su bala entre el espanto indígena, mientras azuzaba en los suyos a una yegua en brama. En el rico presente de Tabasco recibió Cortés el otro eslabón de su mejor aliado, una indígena esclava,
que sabiendo la lengua maya, dominaba perfectamente su lengua nativa, el mexicano. Su nombre indígena era el de Malinali o Malintzin, el que corrompieron los españoles en Malinche o en castellano en Doña Marina. Hija de caciques de un señorío de las riberas de Coatzacoalcos, Painala u Olutla, quiere la tradición que para despojarla de sus derechos de sucesión al señorío, se la llevaran como esclava a Tabasco, ya en el área maya, y en donde Cortés la recibiera como presente. Cortés no solo había ganado una fiel amante que habría de darle su primer descendiente mestizo, sino el vehículo idiomático necesario para el futuro dominante de la náhuac. Aguilar sabía el maya, ella el maya de Tabasco y su propia lengua mexicana, y así mediante esa fortuita cadena habría de reconocer con inteligencia y fortuna el mundo interno que iba a dominar. Bernal Díaz lapidariamente la describe, una indígena de buen parecer y entrometida y desenvuelta. Nuevamente embarcados, la expedición volvió a anclar en la isla de San Juan de Ulúa. Allí volvieron los españoles a establecer contacto con las guarniciones de Moctezuma, que avisadas se apresuraron a llegar en grandes piraguas preguntando por Tlatoani, el señor, mientras otros de ellos corrían a informar a Moctezuma. Pero abandonemos las fuentes españolas para reanudar nuestro hilo aprovechando el precioso testimonio indígena que Sahagún recogiera en su libro 2. Cuando finalizaba el año 13 Tochtli y principiaba el 1 Acatl, los centinelas mexicanos de la costa, apostados en Nautla, Tuxtla y Mictlancuautla, le informaron del regreso de las naves. Moctezuma envió una embajada encabezada por el sacerdote príncipe Yoalichan y 4 caciques, los de Tepoztlán, Tizatlán, Huehuetlán y Hueycamecatlán, con esta orden: venid, caballeros tigres, venid, dícese que ya ha venido nuestro Señor, recibidle, escuchad bien, prestad atención a lo que diga, bien escuchado debéis de traérmelo. Moctezuma hizo igualmente enviar a Cortés sus atavíos sacerdotales, sus máscaras, tocados, mantas y joyeles que lo identificaban como Quetzalcóatl, como Xiutecutli, dios del fuego, como Tlaloc, dios de la lluvia, y como Tezcatlipoca, dios de la noche, con el rico presente que las nóminas españolas han conservado. Fueron estas las palabras del emperador mexicano: Idos, no os detengáis, adorad a nuestro Señor, al Dios, y decidle: nos ha mandado tu vasallo Moctezuma, he aquí lo que te regala porque has llegado a su tierra, a México. En las playas de Veracruz recibió Cortés el presente, fue ataviado con él, con la máscara de serpientes de turquesas, con el tocado de plumas de quetzal, con las orejeras serpentinas, con el escudo de mosaico a las espaldas. Cortés entonces ordenó que se atase a los embajadores y que se disparase el cañón más fuerte de la expedición. Los embajadores, impotentes y sobresaltados, vacilaron y se desmayaron. Cortés además los retó con palabras ásperas. Quería que sus soldados españoles midiesen sus fuerzas con aquellos supuestamente invencibles aztecas. Los anales de Tlatelolco añaden un dato más. Irritado Cortés por un sacrificio humano con que se le ofreció, mató con su puño y espada al sacerdote azteca que le ofrecía sangre, ante el asombro de la misión de Moctezuma. Huyendo de la costa ese mismo día, los correos mexicanos dejaron el contacto con los blancos en manos del gobernador y calpisque de Cotaztla, Pinotl, al que Bernal llama Cuitlapitoque, hasta llegar a México durante la noche. Moctezuma, cuyo corazón estaba lleno de mortal angustia, dice el informante indígena de Sahagún, recibió la relación de los mensajeros. Mucho se asustó también cuando oía cómo sanciona su orden el arma de fuego. Y si la bala encuentra una montaña como esta, se derrumba, se queda en escombros. Y si encuentra un árbol, entonces se despedaza. Puro hierro forma su traje de guerra. Con hierro se visten, con hierro cubren su cabeza. De hierro consta su espada, de hierro su casco, de hierro su escudo, de hierro su lanza. Y sus siervos,
caballos los llevan sobre sus lomos, y sus cuerpos están envueltos por todas partes. Solamente sus rostros están visibles, enteramente blancos. Caras calcáreas lo son, de cabello amarillo, pero algunos tienen cabellos negros. Y sus perros muy grandes, con orejas plegadas, con lenguas grandes, colgantes, con ojos de fuego, de llamas, con ojos claros, amarillos, con vientre restirado, con vientre aguacalado, con vientre acucharado. Salvajes como demonios, siempre jadeantes, siempre con la lengua colgante, moteados como de jaguar moteado. Cuando Moctezuma oyó esta descripción, casi perdió los sentidos, dice nuestra fuente. Tenía gran miedo. Volvió a enviar mensajeros, pero ahora iban con ellos adivinos y hechiceros para que viesen si los podrían encantar, hechizar, echar una mirada maligna o conjurarlos con una palabra mágica, con el fin de que ellos se enfermasen, muriesen o se regresasen. Pero los hombres tecolote, los hombres búho o hechiceros fracasaron, no pudieron hacer nada y volvieron a informar a Moctezuma. ¿Cómo eran y qué fuertes son los españoles? No somos adversarios para ellos, somos como nada. Y pronto Moctezuma recibió la infausta nueva. Ellos venían. Los dioses habían iniciado su marcha al interior del país, su marcha hacia aquí. Y si Moctezuma se desesperaba, la gente toda recelaba, tenía miedo, se encontraba empavorecida. Reinaba la desesperación. El pueblo desesperó. Se reunieron para discusiones, se formaban pequeños grupos en los que sus hijos lloraban fuertemente, dejaban colgar su cabeza, se saludaban entre lágrimas, saludaban llorando, trataban de consolar a sus niños, trataban de consolarse. Acariciaban las cabezas de los niños pequeños y los padres decían: «Desgracia, mis niños, ¿cómo podréis soportar esto? ¿Lo que ha venido encima de nosotros? ¿Lo que ahora se prepara?» Un cuadro vivido de la angustia no puede ser descrito con mejores palabras que estas. La ciudad entera lloró. La ciudad supo que los blancos marchaban guiados por una indígena y supo cómo inquirían insistentemente por el monarca mexicano. Fue cuando Moctezuma quiso escapar a la región de los muertos, a la caverna de la sombra, viaje fabuloso del que algunos textos indígenas de Zozomoc conservan preciosos relatos. Buscaba el camino de Mictlán, el lugar sombrío de los muertos, en la región del norte. Buscaba saber el camino de la Casa del Sol, al oriente, el rumbo del sur, la Casa de Tlaloc, y preferentemente la Casa del Maíz, sin calco, en dirección del poniente. Al final, su roto corazón acabó por resignarse. Resolvió esperar.